He escuchado mucha gente que responsabiliza al gobierno de su situación financiera o que está esperando a que ejecute acciones para ver resultados en sus finanzas personales. Entonces, la pregunta que revisaremos hoy con fundamentos financieros y sobre todo de economía es: ¿qué tanto el gobierno puede tomar acciones para que mejoren tus finanzas personales? Y no me refiero a ningún partido o país en específico. Cada quien tiene sus preferencias y las respeto, pero es importante entender el alcance de qué puede lograr un gobierno y qué no, y sobre todo, cuánto tiempo tarda en materializarse sus acciones. Y ya decidirás si te vas a esperar a que lo hagan para que influyan en tus finanzas personales. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que un gobierno lo podemos comparar con una persona. Puede tener ahorros o puede tener deudas. De hecho, es completamente normal que tenga deudas. Todos los gobiernos funcionan de la siguiente manera. Sus ingresos son por tus impuestos y sus gastos es todo lo que invierten en educación, en salud, en infraestructura, en sueldos, etc. Se dice que un gobierno cae en déficit cuando gasta más de lo que ingresa. Llega el momento que tiene que hacer estrategias para reducir o eliminar ese déficit. Igual que las personas, si gasta más de lo que ingresa, en el futuro habrá problemas. Entonces, tiene 4 estrategias para revertirlo. 1. Sube los impuestos, lo cual afectará a todas las familias y generará descontento en la población. 2. Gastar menos, es decir, recortar los gastos sociales. Pero un momento, eso quiere decir que tiene que recortar gastos de salud, educación, cultura, deportes, etc. Lo cual tampoco es lo que queremos. 3. Puede imprimir más dinero, pero eso no es bueno para la economía, ya que crear más dinero está demostrado que genera que los precios suban, la inflación. Y por eso, quien imprime el dinero debe ser independiente al gobierno. En este caso, es el Banco Central. O 4. Puede endeudarse más para pagar las deudas de corto plazo. Si quiere seguir gastando, tendrá que endeudarse y lo puede hacer tanto en el país como con inversionistas extranjeros. Pero claro, tendrá que pagar intereses. Y esos intereses salen de tus impuestos. Entonces, cuando queremos que un gobierno gaste más en educación o salud, claro, es muy bueno y necesario. Pero tienes que tomar en cuenta que si queremos que gaste más de lo que hoy se tiene, o sube impuestos, o recorta otros gastos, imprime dinero y crea inflación, o se endeuda. Ninguno de los 4 caminos es óptimo. Y si no queremos que pase nada de lo anterior, entonces la pregunta es, si lo que tiene hoy para gastar, lo está gastando de forma eficiente. Porque tampoco serviría mucho que tuviera más dinero para gastar, pero lo haga mal. Nuevamente lo podemos comparar con una persona que está haciendo buenas inversiones que le va a dar frutos en el futuro, o con una persona que está haciendo puros gastos improductivos. Entonces la clave es qué tan productivo es un país y su gobierno. De hecho, en todos los países se sigue un indicador muy famoso, el PIB, Producto Interno Bruto, que no es otra cosa que la suma de todo lo que se produce en el país. Refleja la producción de todos los artículos y servicios que se producen en el país: celulares, televisiones, ropa, comida, servicios, internet, etc. Y aquí viene lo interesante del video. Te quiero explicar los 5 componentes del PIB, que es una de las formas más comunes en la que los economistas miden el crecimiento de un país. Y quiero que pienses si el gobierno puede o no afectar estas variables. Pero sé crítico, olvídate por un momento de tus preferencias. Consumo. Este es el componente más importante. Es la suma de todo lo que se está consumiendo en el país. Si las familias están gastando más en productos o servicios, alimentos, ropa, electrodomésticos, autos. Para que verdaderamente incremente el consumo de las familias, tiene que pasar un evento muy relevante. Por ejemplo, que suban los sueldos de muchas personas o que las empresas crezcan. Y te pregunto, ¿qué tan rápido te suben los sueldos? ¿O qué tan rápido crecen las empresas? ¿Y depende esto del gobierno realmente? Bueno, en parte sí y en parte no. Ahora lo vemos. Segundo componente, la inversión. En este caso no se refiere en el contexto de inversiones financieras, sino de usar el dinero para producción futura. Por ejemplo, una empresa invirtiendo en maquinaria, nuevas tecnologías o adquiriendo inventario de materia prima para que después se pueda vender. Aquí quienes juegan un rol importante son los empresarios principalmente. ¿Qué tanto están invirtiendo en el país? Tercero, el gasto del gobierno.
Y nuevamente no hablo de un partido en específico, me refiero al gasto a nivel federal, estatal, municipal y todas las dependencias del gobierno, desde el sueldo del presidente municipal o del maestro hasta la obra pública. Este componente evidentemente depende de las acciones de gobierno, pero acuérdate de lo que hablábamos, tiene que gastar de forma eficiente con lo que tiene, porque si queremos que gaste de más, cae en déficit y pasan los efectos no deseados que te contaba. Ahora, mientras más personas y empresas paguen sus impuestos, podrá gastar más. Y si son menos personas, entonces tendrá que arreglárselas con lo que recaude. Cuarto, el comercio internacional. Anteriormente, los tres componentes que vimos eran los importantes, pero ahora el comercio internacional es fundamental. Velo de este modo, por ejemplo, con un celular. Seguramente estás usando un celular de una empresa de un país, pero que tiene tecnología y piezas de varios países y que se vende en todo el mundo. Entonces, tienes las exportaciones, lo que los extranjeros nos compran de productos hechos en el país. Y mientras más le vendamos al resto del mundo, nuestro PIB sube. Y las importaciones, lo que le compramos a los extranjeros para consumirlo aquí en el país, pero lo hicieron fuera. Esto le contabiliza al PIB extranjero, entonces se resta del cálculo del PIB del país. Entonces el comercio es muy importante. Un país por sí solo no puede producirlo todo. No tiene ni el conocimiento, ni la tecnología, ni los recursos, ni los materiales, etc. De ahí la importancia del comercio. El riesgo está en que empresas muy grandes del extranjero sean más eficientes que las empresas que hay en tu país, entonces no puedan competir equitativamente. Pero para eso están los tratados que firman los países para ver excepciones y productos específicos. Ahora, hay que entender varios puntos para ver si el gobierno te hará más rico o no. Conforme aumente el PIB, del cual ya hablamos, va a mejorar la calidad de vida de las familias. Entonces hay que entender muy bien qué mueve esos 5 componentes que lo conforman. El consumo es el componente más importante de los 5 del PIB, porque representa una mayor proporción. Hay países que llega a ser hasta el 60 o el 80% de todo su PIB. Pero este es un componente que no se puede cambiar en unos meses. Son años los que puede tardar para que toda la población gane más y por lo tanto consuma más. Entonces me atrevería a decir que las decisiones que hagan las empresas y el gobierno hoy se van a materializar en 5 o hasta 10 años verdaderamente para incrementar esta proporción del consumo. Algunos economistas hablan de entrar en recesión si el PIB, en lugar de crecer, decrece. Hay quienes dicen que con 2 trimestres que el PIB esté decreciendo, se considerará una recesión. Entonces surgen preguntas como ¿por qué unos países están creciendo más que otros? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como país para crecer más? Lo vamos a ver en estos puntos y vas a ver que es tarea de todos. Primero, necesitamos herramientas necesarias para trabajar. Equipo, maquinaria, condiciones óptimas. De nada sirve trabajar muchas horas. Más bien es la eficiencia con la que trabajamos. Y esto aplica para los jefes y empresarios, tanto de empresas como del gobierno, que pongan las condiciones necesarias para todo su equipo de trabajo. El llamado capital humano. Conocimiento y capacidades. Ser más educado, capacitado y tener más experiencia. Aquí nuevamente participamos todos. No es cosa de que solo el gobierno debe de educar, que claro es importante brinde condiciones básicas, pero es labor de cada quien seguir aprendiendo. Recursos naturales, petróleo, tierras para trabajar, etc. Los países que tienen muchos recursos tienen una ventaja enorme frente a los que no lo tienen, pero hay que saber aprovecharlos. Tecnología para producir más y más barato. Tanto las empresas y el gobierno deben de coordinarse y evolucionar. Cuando una empresa está usando tecnología obsoleta, no solo está haciéndole la vida más complicada a sus trabajadores, sino que está frenando el desarrollo del país. Ahorro e inversión. Y la lógica es muy fácil. Consumir menos en el presente, ahorrar e invertir para poder consumir más en el futuro. Aquí de hecho, las personas y las empresas tenemos una ventaja, ya que podemos cambiar nuestra cultura y pensar a futuro. Un gobierno, dado que tiene 3 a 6 años para actuar, no piensa mucho en ahorrar, porque se le acaba su periodo electo. Lamentablemente, así es la realidad. Atraer inversión extranjera. Aquí sí participa mucho el gobierno, en otorgar las condiciones favorables para atraer inversiones extranjeras. Y es bueno que nos inviertan, ya que dará empleo, traen nuevas tecnologías y mejora la economía, aunque es probable que parte de las ganancias se las lleve de regreso a su país. Entonces, solo ten en mente que es más rentable la inversión de empresarios del país a que venga de fuera, pero sin duda las dos ayudan. Muy importante, más educación
pero de calidad. Más años de escolaridad en un país se relaciona con aumentar el salario promedio del trabajador en el futuro. Aquí, tanto la educación privada como la pública influyen, pero estamos conscientes que es una de las variables más poderosas, pero puede tardar años en materializarse. Imagina que se invirtiera el doble en educación básica. Los resultados se verán en unos 10 o 15 años hasta que los niños se conviertan en profesionistas. Población más saludable, que se traducirá en trabajadores más productivos, a diferencia de una población con problemas de salud. Sí estoy de acuerdo que el gasto en salud es fundamental por parte del gobierno, pero el problema está en si la población no se cuida y tiene malos hábitos de salud y alimenticios, y luego queremos que el gobierno pague por aspectos de salud a causa de esos malos hábitos. Aquí el trabajo es de todos, para ser un país sano y no solo del gobierno. Seguridad, y no solo a nivel individual. Las empresas también pueden decidir no abrir una fábrica si no hay condiciones óptimas. Este sí considero debería de ser una de las prioridades del gobierno, porque a diferencia de los demás, los ciudadanos no pueden hacer justicia legalmente por sí mismos. Entonces, este punto sí le corresponde. Y la estabilidad. Aquí juega un rol muy importante tener instituciones confiables, sistema de justicia eficiente, funcionarios honestos y eficientes, que se respeten los derechos de propiedad intelectual y, en general, que las leyes y política pública sean confiables. Las conclusiones son importantes. Las condiciones financieras del país dependen de todos. Como viste, invertir en nueva tecnología, herramientas de trabajo, capacitación, dependen también mucho de las empresas. Ahora, las personas debemos de buscar prepararnos más, tener buenos hábitos de salud y generar una conciencia de ahorro e inversión. Y el gobierno debe brindar seguridad y, claro, también ser eficiente en lo que le corresponde en materia del gasto: salud, educación, estabilidad, instituciones confiables, etc. Entonces, las condiciones económicas de un país dependen de las acciones de todos. Debemos de dejar de estar buscando solo culpables. Claro, esto no quiere decir que no alcemos la voz y exijamos servicios de calidad, pero lo debemos de hacer al mismo tiempo que hacemos lo que nos corresponde. Es evidente, todos queremos más salud, más educación, más empleo, pero no hay ningún político que tenga una varita mágica para que de un día para otro la gente sea más sana, la gente gane más, tenga maestrías. Es un proceso que no solo depende de todos, sino que además puede tardar años. Entonces tienes tú que empezar a preocuparte por tus finanzas personales y apoyarnos entre todos. Ayúdame con tu like y a compartir este video para que verdaderamente lleguemos a más personas y tengamos mejores condiciones económicas. De corazón, gracias.